esta virtuosa comunidad. Estamos arrancando en vivo una vez más con el equipo de la Resistencia Radio para tocar un tema que quizás para muchos pasa desapercibido, pero que tiene una gran implicancia en términos geopolíticos internacionales. Nos referimos así a lo que está sucediendo en torno a Rusia y la pretensa intervención de la Corte Penal Internacional. Hoy nos acompaña el doctor Pablo Garay, un invitado llegado a la casa, especialista de conocimiento apabullante en materia de derecho internacional, además de su vasta experiencia también en la tierra de Rusia, que por cierto ya hemos hecho vivos anteriormente con él y la verdad que tiene mucho para enseñarnos. En este sentido y sin más dilaciones, vamos a comenzar la presente ponencia. Ramiro, que es el especialista de nuestro equipo de trabajo en materia internacional, va a ser quien hoy comande y dirija la presente entrevista, pero finalmente yo estaré haciendo lectura de las preguntas que nos haga llegar nuestra querida audiencia. Recuerden, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube, nos ayuda muchísimo, y recuerden, por favor, también difundir nuestra materia. Sin más, Ramiro, toda tuya la palabra. Muchas gracias, Horacio. Buenas noches para todos. Buenas noches a nuestro invitado de lujo, el doctor Pablo Garay, especialista, ¿no?, en el derecho internacional. Y tenemos que, bueno, hoy tratar en un programa especial, únicamente nos vamos a abocar a este tema, a la Corte Penal Internacional, a esto que, para conocer qué implicancias tiene, para conocer básicamente cuáles son las repercusiones de lo que ha ocurrido, por lo cual ya muchos, o la mayoría, o todos deberán saber, habrán sabido de esta emisión de órdenes básicamente de arresto para Vladimir Putin en primer lugar y para María Belova, que es la comisionada presidencial para los derechos del niño en Rusia. Vladimir Putin no hace falta mucha presentación, simplemente es el presidente de Rusia, y voy a dar solamente algunas características en esta introducción acerca de quién es María Belova. Bueno, ella es una de las denunciadas, una de las que, bueno, justamente también corre para ella la orden de arresto. Ella es una ex senadora, tiene 38 años, es, como decía, la comisionada para los derechos del niño en Rusia, forma parte del partido Rusia Unida, y tiene que enfrentarse a estas acusaciones de parte de la Corte Penal, de los jueces de la Corte Penal y del fiscal, por crímenes, el delito de crímenes de guerra por la presunta deportación que ha habido y transferencia ilegal, dice la Corte Suprema, la Corte Penal, perdón, de niños de las áreas ocupadas por Rusia en Ucrania. Es decir, bueno, este es el delito de los cuales se los acusa a ambos, en lo que es el traslado y forzado, digamos, de acuerdo a lo que dice la ley. Así que, bueno, ella también ha sido acusada en ese sentido porque trabajó en lo que es esta acción de parte de Rusia de retirar a los niños de lo que es el territorio en combate, digamos, en donde está el conflicto militar. Se habla de un número de entre 1.000 o mucho más, entre 1.000 y otros 10.000 niños. La verdad que eso es un número que no, con exactitud, no lo he podido corroborar, porque en ninguna de las fuentes oficiales o medios incluso. Pero bueno, más allá de eso, los niños fueron trasladados a Rusia, están vivos, por cierto, porque por ahí pueden creer que crimen de guerra significa que hayan sido asesinados o algo. En este caso fueron trasladados, eh, bueno, y ella es acusada. Allí podemos ver en esta imagen a María Belova, que es la menos conocida, la que estoy presentando, con niños, ¿no es cierto? Ella, bueno, está casada, por cierto, su vida personal, más o menos para dar algunos datos, está casada, adoptó a uno de estos niños, adoptó a Filip Golovnia, que es de Mariupol, que es está en el sur de Ucrania, es una de las ciudades ucranianas que estuvo en el conflicto. Tiene 5 hijos, ella tiene 5 hijos, y adoptó, incluso, de acuerdo a la información oficial, un número sorprendente, adoptó a 18 hijos. Así que bueno, desde sus 5 hijos biológicos, sumar 18 más Filip Golovnia, que es el chico ucraniano que ha sido adoptado por ella. También recibió en el año 2016 la Orden del Santo Igual a los Apóstoles, Gran Duque Vladimir de tercer grado, que fue concedida por la Iglesia Ortodoxa rusa por el desarrollo de la caridad por parte de María,
y el diploma de honor del presidente de la Federación Rusa en el año 2018 por los éxitos laborales alcanzados y muchos años de trabajo concienzudo. Así que bueno, esto es de lo que vamos a tratar, ¿no? Si es justo, si no es justo, qué es la Corte Penal, básicamente, qué países adhieren al Estatuto de Roma, quiénes no, por qué Estados Unidos no, y por qué se parece que se ensañan con algunos, en este caso con Putin, ¿no? Así que, bueno, sin más, para iniciar, y nada más que decir, doctor Pablo, bienvenido nuevamente y darnos un poco más de luz acerca de este tema tan importante para el mundo. Hola, ¿qué tal? Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. En realidad, la Corte Penal Internacional tomó vuelo y tomó fama ahora, aunque ya es un tribunal que existe, desde el 2002, porque se firma en 1998 y se establece en el 2002, y se quedó abierto a la firma. Pero sería bueno comentar un poco cómo nació la génesis de todo esto. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial y se da Nuremberg, por ejemplo, los juicios de Nuremberg contaban con gran consenso político porque estaban todas las potencias, sobre todo los aliados, que eran Rusia, Estados Unidos y otros que eran secundarios, contra el ejército nazi y el ejército del eje. Ellos tenían algo que era la legitimidad política, porque se habían puesto de acuerdo. Entonces ese panorama no lo tenemos. Después se transcurrió por los juicios de Tokio, Nueva Guinea, los de Hong Kong, distintos juicios con tribunales militares. También pasamos por los de Ruanda, también pasamos por los tribunales de la antigua Yugoslavia, también pasamos por los de Camboya, que todos tienen un régimen similar. Fueron tribunales ad hoc que después fueron plasmándose en este gran invento ya del 98, llegando al siglo XXI, llamado la Corte Penal Internacional. Buscó tener un poco de esas raíces. Pero, ¿qué tiene la Corte Penal Internacional? Que al tener esta postura de tanta búsqueda de sanciones, y al ser una herramienta que, como se decía antiguamente, es la justicia de los vencedores, y esta era una justicia bastante parcializada, con sede en La Haya, pero tenía una influencia que no les gustaba a las grandes potencias. Entonces Estados Unidos nunca lo ratificó. Rusia tampoco lo ratificó. Eso es un error que tienen muchos periodistas que dicen que desde el 2016 no es parte. En realidad esto quedó abierto a la firma desde el 1998. Y luego Rusia vio todo el proceder y nunca hizo la segunda firma, nunca realizó la firma de la ratificación, por lo cual nunca fue parte. Y en el 2016 lo que realiza Rusia fue una manifestación por escrito y realmente les dijo que no iba a completar la segunda fase y que no iba a ser parte de la Corte Penal Internacional. Es decir, capítulo cerrado desde el 2016. Y así quedó con Ucrania también, pero el caso de Ucrania es muy particular, porque Ucrania también firmó en 1998 como país nuevo, porque Ucrania no existía como país hasta 1991. Ellos firman y después nunca logran el consenso político interno para la segunda firma, es decir, para la ratificación. Entonces quedaron como un país sin lograr la ratificación. Luego hay algo que es muy clave, que fue el Euromaidán, que fue la revolución que organizó Obama, que fue una revolución artificial en la cual ellos directamente revolucionaron el país. Llega el presidente llamado Víctor Yanukovych a ganar las elecciones y lo logran expulsar por esas revoluciones de color, esa gente en las calles, bueno, todo un tema de gran inestabilidad política que venía desde el 2005, pero ellos lo logran expulsar en el 2013. Y acto seguido, en el 2014, Vladimir Putin recupera algo que siempre fue de ellos porque era un lugar de veraneo de ellos, de Rusia, de los grandes jerarcas rusos, siempre fue un lugar de veraneo llamado Crimea. Y lo logran recuperar en el 2014 por la Duma, y que establece como solución rápida Ucrania someterse a la Corte Penal Internacional por escrito, es decir, realiza lo opuesto de lo que realizó Rusia. Ellos sí decidieron aceptar la jurisdicción, sin haber hecho la ratificación y la segunda firma. Lo que está en duda por profesionales del derecho, por varios profesionales del derecho internacional, es que ese paper, esa manifestación,
abarcaría solo a los nacionales de Ucrania, si van al exterior, si van en una misión al exterior, si el país participa de un contingente, por ejemplo el contingente de la Guerra del Golfo, o un contingente de ese tipo. En ese caso estarían controlados por la Corte Penal Internacional, estarían sujetos. Pero cuestiones que sucedan en su país, bueno, la Corte Penal Internacional, si ellos aceptan que en su país no se deberían vislumbrar estas conductas, está perfecto, pero los nacionales de otro país deberían ser juzgados por lo que existía en Argentina, el Código de Justicia Militar. Esa es una de las posturas, el Código de Justicia Militar de Rusia. Por otro lado, existe una teoría en el derecho internacional público muy arraigada que establece que es la jurisdicción personal. Si las personas tienen una formación, un capitán, tienen un coronel o un grado militar que los lleve adelante, ellos responden primariamente ante sus jefes y después se analiza la jurisdicción que tienen, como en el caso que hoy se está estudiando de alguna misión espacial, ¿qué sucedería? O bien alguna misión a la Antártida, que es un lugar sin jurisdicción, porque los países han aceptado que no tenían jurisdicción. Entonces se habla de jurisdicción personal. Y esto es una situación muy especial, porque también tenemos dos oblasts, que son dos lugares que quedan en el oriente de Ucrania, que ya fueron aceptados e incorporados a Rusia. Si uno mira un mapa de Rusia, incorpora Crimea e incorpora Donetsk y Lugansk, que son zonas que Ucrania todavía las considera propias, pero Rusia ya las considera propias y ya tiene control militar, ya tiene un cierto control. Entonces estamos en un gran debate básicamente jurídico. Pero nosotros tenemos una ventaja. Ustedes son personas de las redes sociales y de los medios de comunicación. Sería bueno analizar un poco prensa, pero que no sea prensa occidental, porque la prensa occidental es sesgada y es orientada solo en una dirección. La prensa, digamos, más abierta, más, no tendenciosa, pero más objetiva, porque al lograr tener dos posiciones tenemos una mejor perspectiva. Hay prensa en otros idiomas, como por ejemplo Al Jazeera. Tenemos también una cuestión que se está hablando bastante ahora, que se habla de Alexander Baskinov, y él es el jefe del Comité de Investigación de Rusia, es decir, nuclea a todos los juristas de Rusia, y ellos están evaluando, así como hicieron con la moneda, y así como hicieron con el petróleo, y así como hicieron con distintas transacciones cuando les llegaron las famosas sanciones, ellos están evaluando llevar adelante una Corte Penal Internacional diferente de esta que se creó en Europa en 1998. Precisamente su sede es en Europa, en el corazón de Europa, por eso siempre va a tener una orientación hacia Europa Occidental. Y ellos están pensando en hacer otro tipo de corte, con otro tipo de jurisdicción, con otro tipo de países. Esto, como le había dicho en radio, Argentina, junto con toda Latinoamérica, pasó por un proceso de gobiernos muy cercanos a Washington y estuvieron orientados a Washington. Pero Washington tiene una particularidad. Ellos hicieron que los demás firmen, pero ellos no quisieron firmar la Corte Penal Internacional. Y se ve muy claro cuando ellos tienen una manera de ver las cosas de un modo propio y también tienen su jurisdicción, la consideran muy superior. Se ve en un film reciente del año pasado que se llama The Mauritanian, que es un film de una persona que realizó el habeas corpus, intentó ganarlo y Barack Obama se lo rechazó muchísimas veces y estuvo 18 años preso sin ningún tipo de cargo. Y después Donald Trump, muchos consideraban que era de derecha, que era abusivo, analizó bien el habeas corpus y le dio la libertad. Eso es una película muy interesante y muestra mucho del derecho internacional y de la base de Guantánamo y de la situación que tienen. Entonces, a rasgos generales, no tiene jurisdicción, no es pertinente haber realizado esto, y sobre todo a un primer mandatario blanco, que es la primera vez en la historia, que es un rumor, es un joke, se dice en el derecho internacional, que siempre fue muy hábil para llevar adelante procesos contra mandatarios de África. Pero esta es la primera vez que lleva un blanco, trata de llevarlo a la corte, que va a quedar como algo simbólico porque
con el devenir de la guerra y el desmembramiento de todo esto, después va a quedar realmente muy dañada de baja credibilidad esta Corte Penal Internacional. Bueno, ahora les dejo a ustedes la palabra para que podamos seguir dialogando. Habiendo hecho ya esta aclaración, creo que acá hay un punto que a mí principalmente me interesa rescatar. Porque a veces se tiene esta noción de que mostrarse un tanto crítico, quizás, de la prensa hegemónica en Occidente, automáticamente parece que uno ya es el fascista, el nazi, homofóbico, totalitario, dictador, etc. Una serie de adjetivos peyorativos cuando uno simplemente trata de buscar la verdad, con lo limitado que es acceder a la información dentro de esta parte del mundo. Por eso hay un punto que me gustaría rescatar, doctor, porque yo sé que usted lo maneja más que nadie, que se suele establecer que Putin en estos conflictos es un totalitario pro-comunismo, que Putin sería una suerte de Stalin 2.0, y que por eso ha realizado las acciones que bien explicó Ramiro en su inicio, para decir que incluso está secuestrando niños, que impide la libertad de prensa en su país, según llega a esta parte del mundo de la información, que el conflicto de Crimea no tiene el más mínimo sustento, que no tiene, que Ucrania estaba en plena libertad de ingresar a la OTAN, entonces no había nada que reclamar por parte de Rusia. Ante esto que la persona común y corriente escucha de Putin y se sostiene que tendría que ser juzgado por una Corte Penal Internacional, yendo al punto que hoy nos convoca, que debería ser juzgado por una Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. ¿Usted qué le podría decir a estas personas que suelen tener a veces este sesgo de decir Putin necesariamente es una izquierda comunista totalitaria? En el plano más ideológico, ahora sí. Todo suyo, profesor, y luego viene Ramila. Sí, en realidad deberían tener, sobre todo cuando fui columnista, no sé si se puede decir el canal internacional, CNN, ellos tenían una postura, inclusive lo hizo Telesur, que muchos se sorprendían porque Telesur tomaba gente de distintas ideologías, ellos tenían algo que se llamaba la perspectiva ideológica, en cierto momento buscaban una apertura, entonces tenían diferentes voces y buscaban diferentes actores, les daban 4 o 5 minutos para alguna entrevista, pero buscaban tener una visión diferente, porque eso enriquecía el debate y el programa. Y por supuesto que después tenían su lineamiento muy claro, que era el 90% de la transmisión. En este caso, deberíamos ser conscientes que con la prensa occidental manejada desde Washington con una orientación, no estamos teniendo la realidad. Si precisamente nos enseñaron en muchas universidades que existe la tesis, la antítesis, y después se hace una síntesis, después de analizar 2 posturas al menos, entonces deberíamos tener una postura diferente. En el caso de Vladimir Putin, es muy interesante ver cómo se sucedieron las cuestiones. En el 89 cae el muro de Berlín, pero en el 91 recién pudo desmembrarse lo que fue la Unión Soviética y con todas las revoluciones que existieron, quedó como un país en el cual el primer presidente se llamó Boris Yeltsin. Y el primer presidente, para que veamos la influencia de Occidente, el primer presidente no fue electo por el pueblo, fue electo por los poderes precisamente del Occidente, porque el primer presidente era un bailarín de twist llamado Boris Yeltsin, no era un político de carrera, y fue electo por su cercanía a ser bailarín de twist y su cercanía a ciertos círculos de Washington. Después llega Vladimir Putin. ¿Y qué realiza Vladimir Putin? Una economía de mercado, plenamente de mercado, es más de mercado que se puede decir Estados Unidos. Y lo que mantuvo fue un sello que se llama Partido Comunista de Rusia, pero solo eso. Saliendo de ese sellito, que es un sello hermoso que tienen en la Duma, que es la Cámara de Diputados de Rusia, después de eso es todo economía de mercado y no tiene absolutamente nada de comunismo antiguo. Y por otro lado,
lo que podemos ver sobre esto que se hablaba de Crimea, Crimea siempre fue un territorio de Rusia. Es más, lo habíamos hablado en este programa, Ucrania no existía como país hasta 1991. Existió como país por una quizás dejadez, por un problema político, porque era una provincia lejana para el Imperio Ruso, era una provincia difícil de controlar, lejana, y tenía un solo lugar interesante que tenía, era un lugar de veraneo Crimea, y después tenía un lugar interesante en el cual hasta se han hecho películas, porque desde ahí se manejaba todo el tráfico de armas y rezagos militares. Se llamaba la ciudad Odessa. Inclusive hay varias películas de la época de la Guerra Fría que en Odessa existían muchos espías y era un puerto de entrada de espías y de salida de espías. Fue famosa por eso, pero no fue famosa por tener Ucrania como país. Y Ucrania tiene un gran un heritage, es decir, una herencia muy grande de nazis, porque todavía subsiste la ideología nazi en Ucrania, e inclusive en Ucrania, que Vladimir Putin no lo hizo porque ellos no consideran válida a la Corte Penal Internacional, ni tampoco consideran la jurisdicción, pero lo que utilizó mucho Ucrania fue personas mayores de edad que no se utilizan en ningún ejército, es decir, son básicamente son personas que van al descarte, si van al frente de batalla, y lo utilizó en frente de batalla y utilizó niños. Y eso en el frente de batalla, eso sí es un crimen de guerra, pero nadie lo denunció. Y tampoco lo iba a hacer Vladimir Putin porque ellos consideran que la Corte Penal Internacional no debería existir. Y lo que realizó fue cumplir con la Convención de Derechos del Niño, donde los niños iban a ser enviados al frente de batalla e iban a ser muertos, prefirió llevarlos a una especie de colonia contingente en Rusia, a estar a resguardo y después que regresen cuando el país esté pacificado. Eso no tiene nada de crimen, ni de secuestro, ni de cuestión de ningún tipo. Lo que sí tiene es mucha prensa, porque al haber realizado esto contra una persona que es la que más lleva adelante la defensa de este famoso tratado, que fue como tratado, fue el más exitoso de todo, dentro de todo esta situación de derecho internacional. La Convención de Derechos del Niño se firmó por unanimidad y se firmó 10 días después de la caída del muro de Berlín. Entonces marcó mucho, que por lo menos esto sí se respeta, aunque sea en el papel. Después, a la hora de los hechos, no sé si los derechos del niño son tan respetados, pero a la hora del papel se firmó sin ningún problema. Entonces vemos, creo que la herramienta de Rusia es el poderío militar, el avance, la guerra de desgaste y el imperio bien consolidado, y la guerra de Occidente es utilizar a los medios. También un detalle es que si todos los medios están al unísono, y ya existe algo como para empezar a dudar. Eso es lo que puedo aportar sobre este tema dentro de lo que vemos. Y Alexander Bastrikin y Zamora, que fueron los dos que tenemos en pantalla, docentes de Derecho Internacional Público, y precisamente Bastrikin dice, él es funcionario ruso, él dice que esto es una barbaridad y tienen que buscar una manera, según Rusia, de llevar adelante e impulsar una Corte Penal Internacional diferente, con los países que han quedado alejados de esta Corte Penal Internacional manejada en Europa. Eso quizás vemos un cambio político dentro del derecho dentro de unos años, pero va a ser consecuencia de esta guerra, que lo que hizo fue llevar, en base a esto, pensó que iba a tener un efecto y quizás Biden apostó a esto, pero lo que logró fue más unión entre China y Rusia, porque ahora ya Rusia se transformó en el principal proveedor de petróleo e inclusive ya tiene diálogo directo, que antes no lo tenía, con Arabia Saudita. Y Arabia Saudita no tuvo ningún problema y se dirigió a Moscú a realizar un tratado. Es decir, creo que no le salió bien la apuesta a Joe Biden. Perfecto, doctor. Y bueno, yo quería agregar también algunas cuestiones vinculadas a las palabras que dijo una de las acusadas, María Belova, ¿no? La comisionada presidencial por los derechos, como usted decía, ¿no? Por los derechos de los niños, ¿no? Ella decía, es maravilloso, sarcásticamente, ¿no? Que la comunidad internacional haya apreciado este trabajo
para ayudar a los niños de nuestro país, que no los dejemos en zonas de guerra, que los saquemos, que creemos buenas condiciones para ellos, que los rodeemos de personas cariñosas y afectuosas, porque hay que recordar que muchos de ellos ya están integrados obviamente en Rusia y muchos en adopción. El caso de uno de ellos con María Belova. Y hubo sanciones de todos los países, dice ella, incluso Japón, en mi contra. Ahora hay una orden de arresto. Me pregunto qué pasará después. Dice, bueno, seguiremos trabajando, ¿no? Acá es clave, ¿no? Como usted decía, Pablo, que lo que hay acá es una zona de guerra donde ellos retiran a los niños. Parece que a la Corte Penal Internacional le molesta, ¿no? Extrañamente, curiosamente, meterse con los niños y que se los retiren de las zonas de guerra. Muchos de ellos incluso huérfanos y también, como decía María, niños de nuestro país, porque muchos de ellos justamente en las fronteras tienen una influencia, me podrá afirmar esto, ¿no? Acerca de la ascendencia rusa también, el idioma ruso que hablan, ¿no? En las fronteras entre en Rusia y Ucrania, en algunos oblasts, como en Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson, ahí en las cercanías de Crimea. Y por otro lado, para agregar algo más a esto, respecto a la Corte Penal, algunos ejemplos, me decías, de África, y algunos de ellos relevantes o importantes, es el caso de Gaddafi, si no me equivoco, que terminó al final su país siendo invadido por una coalición y él terminó muerto. Suelen tener algún futuro trágico de parte de quienes son justamente acusados por parte y con órdenes de detención por parte de la Corte Penal. Y en el caso de Putin, bueno, acusado no va a poder salir del país también, por cierto, como se ha dicho incluso del ministro de Justicia de Alemania, que dice que si Putin llegara a Alemania se emite una orden de arresto, lo mismo por parte de Irlanda. Pero bueno, si nos puede dar alguna explicación también de cuáles son algunos casos y si el de Gaddafi es un caso relevante, ¿no es cierto? También en aquel momento histórico de Libia, donde, bueno, él termina muerto, ¿no? Sí, si analizamos el mapa, que siempre lo tengo presente porque es lo que más gráficamente nos muestra, el mapa que lo hemos trasladado a la producción, en este mapa se ve bien claro los países que no aceptan la jurisdicción, como Libia en su momento, y después tuvieron que sufrir una invasión. Pero la cuestión de Libia fue muy diferente porque la postura que tuvo Gaddafi, era muy diferente porque era un país chico. Él buscaba la Unión Panafricana, que se llamaba Unión Panafricana, tenía a la derecha vemos a Egipto, porque Egipto es un país que siempre tuvo una gran influencia inglesa. Es más, ellos no pueden controlar el río Nilo, el canal de Suez, lo manejan básicamente Inglaterra. Entonces, y hay cierta parte que queda más al sur, se llama Djibouti, el país, que es un país pequeño, que es un enclave básicamente de Francia. En Djibouti maneja Francia. Entonces Egipto es bastante, y también firmó la jurisdicción, aceptó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Entonces Egipto no era un país fronterizo que pueda ayudar a Gaddafi, tampoco otros vecinos, y él buscaba la Unión Panafricana, quizás una Unión Panafricana que tenía mucho de socialismo, mucho de idealismo de tiempo atrás. Él buscó llevar adelante algo parecido a Fidel Castro, ¿no? Llevando adelante escuelas, llevando un plan de salud. Tenía otras ideas en su mente, pero no buscar ser fuerte en lo bélico. Y contra una coalición no pudo hacer nada. Tampoco integraba un grupo bélico de Medio Oriente, porque él buscó la Unión Panafricana. Él tampoco buscó integrarse a Medio Oriente, por ejemplo, o bien integrarse a Rusia. Fue una visión geopolítica diferente que quizás no le sirvió. Él buscó otros caminos y la visión geopolítica no le permitió resistir el ataque de una coalición. En cambio, Rusia tiene una visión geopolítica y una visión bélica. China ya le dio el apoyo. Tenemos a Irán, que antes no tenían diálogo con Irán, aunque muchos no lo creen. Irán tenía posturas
ríspidas con Rusia, mucho tiempo, y hoy siendo que tienen una frontera, y en el sur de Rusia tienen lugares de veraneo, que hay lugares que son cálidos. La gente no sabe, pero ellos tienen también en lugares de 38 y 40 grados, en el sur muy, muy exclusivo, es el sur de Rusia. Y en la frontera con Irán siempre tenían algún tipo de rispidez y no tenían muchos puntos de acuerdo. Hoy ya, con todo esto que sucedió, hoy sí ya tienen puntos de acuerdo. Es decir, como que los movimientos de ajedrez de Joe Biden son erráticos y los movimientos de ajedrez de otras potencias van viendo que es mejor realizar alianzas, las van haciendo y de a poco van avanzando. Entonces, yo creo que el futuro de Muammar Gaddafi fue bastante trágico y no tuvo una visión geopolítica. La visión geopolítica de Vladimir Putin es muy diferente y tiene una cierta alianza. Y el corolario de esto es que es una potencia nuclear. Nunca una potencia nuclear va a tener una coalición que la va a atacar de ese modo. En cambio, Gaddafi no era una potencia nuclear, era un país pequeño y bastante desarmado. Exactamente. Bueno, para A compartir mí, algo más también. Sí, Horacio. sí, justo sobre el tema de la potencia nuclear, perdón, profesor, pero es una pregunta que si no aprovecho a preguntar ahora, después ya me queda. Porque un poco también la tesis de mi nuevo libro. Hablando de las potencias nucleares, no puedo dejar de tocar un tema troncal hoy de cara al 2030, que es la energía nuclear. Y esto me lleva a pensar también en la energía, porque en este momento pienso, usted lo está hablando desde el punto de vista del realismo político, tesis que yo también comparto. El realismo político es lo que es, digamos, y en ese sentido, si vemos la potencia energética que generó Rusia, el bloqueo económico que le establece Estados Unidos no le generó una mayor amenaza, muy por el contrario, Rusia hasta lo tomó con humor, o digo, no Rusia, Putin hasta lo tomó con cierto humor, porque si ustedes tienen el sistema financiero internacional, nosotros tenemos gas. Entonces yo digo, hoy de cara hacia el 2030, esta soberanía energética es una realidad de peso más allá de la realidad armamentística, digo, pero tener soberanía energética, ¿tiene un impacto geopolítico en el plano internacional o quizás ya después de la cuarta revolución industrial, quizás no sea un tema central la soberanía energética? No sé si me voy a entender, profesor, en la pregunta. Sí, sí, lo comprendo. Bueno, la cuestión de la soberanía energética era interesante sobre los 60 y los 70, inclusive Argentina tuvo una postura de soberanía energética, tuvo pensadores de ese tipo, después se dejó por, básicamente cae el muro de Berlín y se termina esa dicotomía de los dos bloques y el mundo bipolar. Pasamos a un mundo unipolar en el cual se avanzó desde Washington con distintas multinacionales, con distintos, básicamente economía de mercado, simplemente analizando, ¿no? Sin decir que son buenos ni malos. Simplemente fue un avance de un tipo de economía y un tipo de producción sobre algo que fue quedando en ruinas, que es decir, tesis militares, tesis de ese entonces, que era el constitucionalismo dentro de las relaciones internacionales, y pasamos a esta época. Y ahora consideramos que lo que está haciendo China, que ellos tienen un proyecto que ellos hablan de proyecto a 2000 años, y ellos están desarrollando el avión propio. ¿Por qué? Porque no quieren depender de otros. Ellos están desarrollando alimentos propios y están llegando hacia lo que ellos llaman el oeste, el lejano, que les cuesta porque son ciudades nuevas, que ciudades vacías, que ellos buscan tener las nuevas ciudades que quedan hacia el oeste de China. Y precisamente ahí tenemos una postura, y tenemos la de Rusia, Rusia es un país imperio, pero si analizamos bien la situación, Rusia tiene 130 millones de habitantes, no tiene muchos habitantes para la cantidad de territorio que tiene, para la dimensión. Y es muy importante para ellos tener la energía, resuelto el tema de la energía, porque es un problema menos. Digamos que hoy no es crucial para un presidente de un país mediano, periférico, pero para un país potencia es muy importante tener la situación de energía y no tener altibajos, porque sobre todo en una situación bélica como estamos viviendo ahora, tenemos elementos antiguos del siglo XX, porque es una situación bélica en terreno, pero tenemos muchos elementos
del siglo XXI y tener energía es uno de ellos. Los aviones que son tan temidos, el sostén de los aviones y de la Fuerza Aérea Rusa va a definir el éxito en el campo de batalla, a mi entender, y para eso se necesita tener independencia y tener energía. Tampoco lo tiene, creo que sí lo tiene Rusia, lo tiene bastante bien trabajado, y tiene un buen capital, pero no lo tiene Ucrania, porque Ucrania no tiene tanques propios, se desarmó. Yo creo que el gran error fue lo que habíamos hablado, haberse desarmado, haber sido una potencia nuclear en el 91 con Leonidas Kuchma, y después haber vendido todo a Bill Clinton, y después lo que se vendió por corrupción y rezagos, etc. Y se quedaron como un país desarmado. Y hoy dependen de algunas entregas y algunas dádivas y algunos regalos que les pueden dar sobre algunos tanques y sobre algunos beneficios, pero esto tiene una cuestión que quizás no analizan ellos. Esto se va a cobrar, porque esto se cobra. Estos son miles de millones de dólares y después les van a cobrar. Y probablemente le cobren con territorio. De eso Polonia ya está hablando. Por otro lado, ellos reciben algunos tanques que no estaban en servicio. Y sería interesante saber quién los va a comandar, quién los va a dirigir. O sea, no es manejar un automóvil de calle, es un tanque. Y eso requiere personal muy especializado. Y si les dan los tanques, van a tener que buscar personas que lleven adelante estos tanques. Y después, por otro lado, la asistencia aérea. Y tendrán tanta energía y tantas municiones y tanta logística para llevar adelante a esta guerra proxy, para que Ucrania haga un buen papel. No sé si lo van a poder sostener más de 2 o 3 meses. Ahora ya están entrando en el verano, que quizás va a ser una zona un momento de grandes batallas porque el clima lo favorece. Pero tienen muchas trampas en el territorio. Y yo creo que Ucrania, desde el gran hito que fue aceptar a Bill Clinton con los acuerdos de New York y entregar las bombas atómicas que ellos tenían, porque fueron potencia atómica, y después de desmembrar todo por la corrupción, que se vendía todo por el mercado negro, después de eso ya no es la Ucrania que pueda tener alguna defensa hoy. Exactamente, sí. Y bueno, la verdad que como decía también, agregar justamente esto es una guerra, una proxy war, una guerra proxy, donde una guerra de poder que está teniendo un desgaste cada vez mayor de parte de Ucrania y de parte de la OTAN. Y para agregar a lo que decían, tendrán la logística, tendrán las municiones. Bueno, el mismo Jens Stoltenberg, que es el secretario de la OTAN, dijo que había que aumentar la producción de armamento y de municiones. El tema de los tanques, el tema de los aviones justamente, es todo una cuestión de que también se necesita quien los pueda pilotar o quien los pueda maniobrar en el caso de los tanques. Es bastante complejo lo que está pasándole a Ucrania porque después de esto va a quedar muy dañada. Bueno, vamos a ver si es como si BlackRock puede llegar a reconstruir algo, si se da, ¿no? Ese acuerdo famoso que hicieron con Zelensky. Bueno, curioso que aparecieron después de que Zelensky estuvo con Biden. Pero bueno, más allá de todo eso y esta explicación, me resulta curioso y mucho bien las redes sociales, para continuar con la Corte Penal Internacional y para ir finalizando, ¿por qué será que pareciera, ¿no?, que si bien Estados Unidos no ha ratificado este estatuto y estar en la Corte Penal, aceptar la jurisdicción, pero muchos dicen, qué raro que nunca ni a Bill Clinton, ni a Obama, ni a Bush, ni a George Bush, se les haya al menos, emitido una orden de arresto ni hablar, ¿no? ¿Qué podría decir al respecto de estos tres personajes que, bueno, tienen varios, digamos, conflictos armados y algunos, bueno, hablan hasta incluso del bombardeo de Yugoslavia, ¿no?, de Serbia, pero ¿qué podría decirnos, doctor, acerca de esto, de por qué no? Sí, Estados Unidos lo dejó muy claro. Ellos consideran que sin entrar en una postura del derecho que se estudia inclusive hasta en libros en Latinoamérica, en Argentina también, que se habla de monismo y dualismo, ellos no entraron en esa dicotomía, pero ellos hablaron que no pueden aceptar que haya otro tribunal por encima de los tribunales norteamericanos y que tienen una justicia militar muy eficiente.
Es más, esa tesis la llevan adelante muy clara para sostener la cuestión legal y jurisdiccional de Guantánamo. Eso se ve en este film que se llama de Mauritania. Muy interesante el film, por cierto. Y ellos dicen que la justicia militar de ellos es súper aceitada, que es de excelencia y que es muy buena, y que no pueden aceptar que haya otro tribunal diferente, porque ellos también saben de la postura política del tribunal, de este tribunal europeo, básicamente. Y Rusia tiene otra postura. Ellos sí consideran y establecen en su tesis el monismo y el dualismo, y ellos consideran que la Unión Rusa, básicamente, que todo Rusia no puede someterse a un tribunal extranjero, porque estaría dejando la Constitución de Rusia por debajo del tribunal extranjero y de los tratados internacionales. Ellos consideran que no están por debajo de los tratados internacionales ni de un tribunal extranjero, y que lo superior es precisamente la justicia rusa. Para eso existe esta figura del comisionado interno, y tienen a Alexander Bastraikin, que es el que está llevando adelante la nueva tesis. Y hay muchos docentes de derecho que están, y estamos en contacto y realizando distintas maneras de hacer una nueva etapa en esto, porque la Corte Penal Internacional va a quedar dañada y la OTAN también va a quedar dañada. Por dos cuestiones, porque la OTAN se jacta, ellos dicen claramente desde su creación después de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 91, nunca participamos en ningún conflicto, abiertamente, porque han participado en muchos, pero no participaron abiertamente en ninguno. Y después siempre han sido cuidadosos de participar en conflictos. Participaron en conflictos contra países menores, que eran más débiles, pero contra un país potencia que tiene otros aliados, que hoy ya tiene a China, que hoy ya tiene un aliado como Irán, que está muy cerca de obtener la bomba atómica, que ya se fueron, estuvieron grandes discusiones cuando yo vivía a 2 cuadras del Kremlin. Irán tenía consultaba con Rusia, pero tenía grandes discusiones con todo Occidente, porque ellos no querían firmar los tratados SALT, que eran los tratados de control de armamento nuclear, que Obama quería, y Obama tenía una postura. Quería que los demás firmen esos tratados, pero Estados Unidos no firmaba los tratados. Es decir, quería ponerle un corset a los demás países, pero él no quería firmar ese corset, no lo aceptaba para su propio país. Y así la OTAN se mantuvo en una posición de ser un poder que cuando se unen salen todos, pero contra un país que ellos saben que no tiene una gran resistencia. En este caso, contra un país como Rusia, con otros aliados que tienen una alianza estratégica bastante fuerte, no creo que lo hagan. Por eso esto es como un primer paso. Primero atacan con esta orden de detención y con los medios de comunicación. Después van a atacar con un poco más de guerra proxy, de poner mayor énfasis en esta guerra proxy y buscar la manera de lo que sucedió hoy, que es una primicia. Sucedió hace 45 minutos, que fueron distintos aviones intentando llegar al espacio ruso. No llegaron porque es una violación del derecho internacional y es un acto que se puede considerar acto de guerra, ingresar al espacio aéreo de otro país. Pero llegaron muy cerca por el estrecho de Bering, es decir, ellos tienen en el Pacífico, en el Pacífico Norte, ellos tienen una cercanía, y esos aviones estaban llegando, pero no quisieron ingresar más. Y vamos a ver probablemente 1 o 2 por cada quincena, 1 o 2 aviones tratando de mostrar presencia, porque es otro de los métodos. Primero la orden de detención, después algún tipo de avance de este tipo y un poco más de material para sostener esta guerra proxy. Y después será la hora de ver, ahí ya vamos a tener todo lo que hablamos en este programa, será la hora de ver qué posición toman. Si van a la guerra, que no creo, si van a la guerra abiertamente, que es algo que ronda en algunos círculos de Washington, pero no es muy aceptado por círculos políticos, o bien aceptan las consecuencias también, porque él dijo que si la OTAN ingresaba a la guerra, lo dijo Vladimir Putin hace una semana,
bueno, hace pocos días, hace menos, dijo que si la OTAN ingresaba abiertamente a la guerra, que ellos acepten las consecuencias de lo que iba a pasar en La Haya. Es decir, que ya tiene bastante en claro que La Haya va a sufrir un ataque. Si a él lo atacan, va a atacar La Haya. Lo dijo bien claro. Y tienen una postura también que lo usó mucho tiempo, que se llama Stoppel en derecho internacional. No hablaban, en relaciones internacionales más bien, no hablaban, dejaban que los acontecimientos hablen por sí solos, pero en este momento empezó a tomar una postura más activa y a establecer ciertas posturas y ciertas manifestaciones, lo que lleva a pensar que sus asesores ya le han dicho que tome otro papel, que allá estamos ingresando a una nueva etapa. Precisamente esto es lo que hace ingresar a la nueva etapa, la orden de detención. Está muy claro que ellos empezaron con otro tipo de jugadas, de ataques, entonces ellos lo toman como una nueva etapa. Y ahí vamos a ver, durante esta segunda etapa, vamos a ver cómo se desarrolla. Exactamente, tal cual como lo dijo Dmitry Medvedev, ¿no? El vicepresidente del Consejo de Rusia, que la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Putin. No es necesario explicar dónde se debe usar este papel, ¿no? Y un emoji de papel higiénico. Y como decía doctor, en esta guerra que se está pasando a una nueva etapa, también vamos a ver las repercusiones de lo que recientemente dijo Gran Bretaña, Reino Unido, de enviar municiones, ¿no es cierto?, de uranio empobrecido, ¿no? Otra escalada más peligrosa de parte de Occidente, de la OTAN, en este caso del Reino Unido, las provocaciones constantes. Y también, quizás en algún momento en otro programa podríamos hablar acerca de este cambio en lo que se está dando en Medio Oriente, ¿no? Que decía, de Irán, Arabia Saudita, y bueno, que las relaciones están mucho más unidos ahora que antes, cosa que a Estados Unidos le perjudica, ¿no? También de Siria con Arabia Saudita, que hace pocas horas también anunciaron que reabrirían sus embajadas, ¿no? En ambos países. Algo que a Estados Unidos le molesta bastante. Así que bueno, quizás para otro programa de Derecho Internacional con usted, pero bueno, muchas gracias, se nos acabó el tiempo prácticamente. No sé si Horacio tiene algo más que decir, pero de mi parte, bueno, muchas gracias nuevamente, doctor, por venir a darnos un poco más de luz en este programa. Y bueno, saludos a todos los que estuvieron viendo, que fueron muchísimos, ¿no? Así es, y ya para finalizar, simplemente agradecer a todos los que están aquí viendo esto en vivo, que también lo van a ver luego en diferido. Gracias, Ramiro, también por conseguir nuevamente que el queridísimo doctor Pablo Garay esté aquí. Como último mensaje, doctor, si nos quiere dejar las redes sociales o cualquier forma de contacto de gente que quiera contar con usted para conferencias, clases o inquietudes, le cedemos los últimos minutos y ya con esto finalizamos el vivo de hoy día. Bueno, ahí les envié por el mensaje, yo puse en el Twitter mi nombre completo y me pueden ubicar por ahí, enviarme algún mensaje. Hay personas que en el Twitter también tienen distintos hilos, que son los hilos de la situación bélica, o analistas, personas que tienen otras visiones también, ¿no?, de otras formaciones, que es muy importante saber dialogar y saber escuchar a personas que tienen formaciones en distintas áreas, como relaciones internacionales, como temas bélicos. Hay excombatientes de Malvinas, hay mucha variedad, muy interesante, y se hacen distintos foros. Y el último, puedo decir una acotación, sería bueno para la gente analizar no solo la prensa occidental. Si analizamos lo que sale en CNN o lo que sale con lo que hablan los periodistas locales, y no vamos a tener una información tan real, vamos a tener una información parcializada. También sería bueno Al Jazeera o bien otros medios que son básicamente en otro idioma, porque los medios de Europa Occidental tienen una orientación que es básicamente la misma, y algunos vienen en castellano, pero tienen una orientación muy cercana a Washington, o muy cercana a lo que es la Unión Europea. Podemos intentar ver otro tipo de prensa y otro tipo de enfoques, y recién ahí tener un poco más de
otras dudas y un poco más de panorama que seguramente va a ser diferente de lo que teníamos inicialmente, ¿no? Y bueno, un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias, Ramírez. Nos estamos viendo en la próxima transmisión en vivo. Jueves 23 horas por Twitch, lunes de 18 a 20 por Play FM y por nuestro canal de Twitch. Y este domingo en mi canal de YouTube a las 23 horas, ya con un tema un poco más filosófico, que es mi área. Así que nos vemos y que tengan una bendecida semana.